objetivo de que tengan alguna base para el quiz. Entonces hoy no va a ser mayoritariamente teórica, sino mayoritariamente práctica. Es probable que el sábado se haga una tutoría en donde el contenido sea predominantemente teórico, pero pues aún no está confirmado. ¿Bien? Aún no hemos programado tutorías para el sábado, pero podría reforzarse la parte teórica ese día. Bien. Entonces, ¿quiénes están acá que sean del grupo que presentó el quiz hoy? ¿Cómo les preguntaron la cápsula renal? Estaba ahí el indicador puesto encima como donde dice la cápsula renal. ¿Dónde lo tienes? Ahí fue. Exactamente. ¿Acá? No, en la... Ah, la cápsula. Sí. Ah, ok. Era para asustarla, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a las láminas de laboratorio, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. A muy grandes rasgos, nosotros lo que vamos a poder observar en cuanto a las placas de riñón es justamente la cápsula renal, que va a ser la porción más externa, y esa cápsula renal, si se fijan, no se diferencia en absoluto de otras que vimos anteriormente. Entonces, piensen en la cápsula que veíamos, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, piensen en la que veíamos en la glándula hipófisis, o piensen, no recuerdo otra en este momento que ya hayan visto, pero entonces las cápsulas siempre van a tener esa apariencia. Entonces tienen un color rosadito pálido, y si se fijan, las fibras pues van a estar de manera ondulada y entrecruzadas, ¿sí? A pesar de que tengan una apariencia en este caso bastante organizadita, el tejido de las cápsulas siempre va a corresponder a un tejido que es denso y regular. ¿Bien? La placa que pusieron, la función era tricrómica, eso es lo mismo. Era tricrómica, ok. Me toqué tomarle foto porque no tengo fotos de tricrómica. Solo tengo hematoxilina y eosina en cuanto a placa renal. Bien. Entonces, en teoría, les mencionaron que la cápsula renal iba a tener dos porciones, entonces una porción externa y una porción interna. La porción interna no la van a observar en el laboratorio, no se la van a señalar. Entonces van a tener únicamente la porción externa, y lo único distinto que les van a poder señalar ahí van a ser las fibras de colágeno, que serían de tipo 1. Entonces, si les señalan los espacios en rosado, entonces sería fibras de colágeno tipo 1, y ya si les señalan los núcleos de las células que están dentro de la cápsula renal, pues van a corresponder sencillamente a fibroblastos. Bien, no les van a señalar miofibroblastos, entonces pueden estar tranquilos en ese aspecto. No, realmente acá ya empezamos a mencionar únicamente fibroblastos. De colágeno tipo 1. Bien. Y entonces, en cuanto a la cápsula, primero pues tengan en cuenta la apariencia, ¿listo? Tengan muy en cuenta cómo se ve: fibras onduladas, teñidas de un color rosadito claro. Y finalmente pues tengan en cuenta las preguntas que les pueden hacer. Entonces pues si se lo señalan a 10 o a 4X y dice el indicador señala o estructura señalada, pues van a responder cápsula renal. Y las otras dos cosas que les pueden preguntar pues sencillamente es el indicador señala exactamente sobre el núcleo para responder fibroblasto, y el indicador señala exactamente sobre los espacios rosados para responder a de colágeno tipo 1. Bien, acá no les van a preguntar sustancia fundamental, entonces tranquilo. Entonces pueden salir tres preguntitas de ahí. La cuarta que podría salir es la función, pero pues
la función sí la hablaría directamente con Fabián, pero es básicamente darle sostén al riñón. ¿Listo? Cumple más que todo una función de sostén. De la cápsula renal. Sí, como estructura o el indicador señala 10X o 4X. Bien, entonces eso es lo que vamos a tener en cuanto a la cápsula renal. ¿Listo? Tengan en cuenta, bueno, para que se hagan una idea de la tinción tricrómica, ¿se acuerdan cuando veíamos testículos en Morfo 1? Se vería más o menos de esta manera, pero lógicamente sería mucho menos denso, o sea, sería más delgadita la cápsula del riñón, pero en tricrómica. ¿Bien? Entonces lo único que va a cambiar es la tinción, la coloración, ya no va a ser un rosado pálido, sino que va a ser un azul intenso. Esa es la diferenciación. Listo. Entonces ahí tenemos la cápsula renal. Ahora, nos vamos a venir a esta imagen de aquí y lo que deben tener en cuenta en cuanto a las láminas de riñón, además de la cápsula, es que vamos a tener dos porciones bien diferenciadas que va a corresponder a la corteza renal y a la médula renal, que es esto que estamos mostrando aquí. Entonces la pregunta que siempre surge es ¿cómo puedo diferenciar la corteza de la médula? Entonces, si se fijan entre esta placa de aquí, entre estas dos fotos que están viendo ahí, y esta región de aquí, lo que las diferencia principalmente es la presencia de los corpúsculos renales. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un campo en el que no están viendo corpúsculos renales, lo más probable es que ese campo pertenezca a la médula renal. ¿Bien? Si no los ven. Sin embargo, hay fotos, como por ejemplo esta de acá, en la que ustedes definitivamente no están viendo corpúsculos renales en ninguna parte del campo. ¿Listo? Sin embargo, la tinción de la corteza es mucho más intensa que la tinción de la médula. Entonces la médula ustedes la van a ver muy pálida. En cambio la corteza la van a ver muy eosinófila. Miren, comparen estos dos colores, este que está acá con este que está acá, y miren que la intensidad del color varía muchísimo, varía bastante. Se va a escuchar que estaría más clara en la médula. En la médula, ajá. Entonces, el primer criterio y el más importante, corpúsculos renales. Y segundo criterio que pueden aplicar es la tinción. ¿Bien? ¿Qué tan intensa es la tinción? Entonces, ya sabiendo diferenciar corteza renal de médula renal, vamos a partir de estas dos fotos. ¿Bien? Entonces, estas figuritas que están viendo acá, lógicamente, corresponden a los corpúsculos renales. Esto nos indica entonces que nos encontramos en corteza renal. ¿Bien? En una foto a 10X, como en estas dos,
están a 10x, lo que vamos a poder observar son los rayos medulares y los laberintos corticales. ¿Bien? Entonces acá rayos medulares y acá laberintos corticales. El laberinto, o sea, sería esto, ajá, lo que está en medio de los rayos medulares, así es. Sebastián, ¿cómo podría preguntar eso? A 4x. Entonces lo más probable es que si les quieren preguntar laberinto cortical o rayos medulares, lo hagan a 4x más que a 10x. La corteza se divide en esas dos cosas. La corteza sí, en rayos medulares y laberintos corticales. Y por el lobulillo renal, ¿me pueden preguntar? Entonces ahí va la pregunta. Teóricamente el lobulillo renal se compone de un laberinto cortical más un rayo medular. ¿Bien? Entonces en histología, pues cuando se hacen esos conjuntos es difícil preguntarlos porque, o sea, requeriríamos de que existieran dos indicadores y es como que la suma de los dos que compondría, ¿sí? Entonces no les van a poder preguntar lobulillo renal. Pero tengan en cuenta para la teoría, porque pues por lo menos para mi cohorte fue una pregunta del parcial teórico. ¿Qué compone un lobulillo renal? ¿Listo? Entonces, listo, laberintos corticales y rayos medulares. ¿Qué es lo importante? En las columnas corticales ustedes van a poder encontrar túbulos proximales y túbulos distales. En los laberintos corticales pueden encontrar túbulos proximales y túbulos distales. En cambio, en los rayos medulares, Una pregunta, ¿ahí sería la porción contorneada? sí, la porción contorneada. Y la recta sería ya normal. Pero no coloquen porción contorneada en túbulo proximal o distal porque le vale en medio. ¿Listo? Entonces uno como por más hacer termina siendo menos. Entonces coloquen solo túbulo proximal o túbulo distal. Bien. ¿Cómo se das pena? En los laberintos corticales encontramos la porción contorneada tanto del túbulo proximal como del distal, pero no coloquen, no respondan contorneado, solo túbulo proximal o túbulo distal, para que no les coloquen medio. Y en cuanto a los rayos medulares, todo lo que ustedes ven va a corresponder a conductos colectores corticales. ¿Listo? Pregunten por este matiz si decirle túbulos colectores o conductos colectores, ¿sí? Porque puede que se peguen de eso para no valer una respuesta. Pero o sea, los rayos medulares son los túbulos colectores corticales. Sí. Entonces, en los rayos medulares tenemos túbulos colectores corticales. ¿A qué? ¿Por qué? Pueden hacerlo a cada 10x, entonces colocan el indicador en la luz del túbulo y preguntan el indicador señala exactamente. Y ahí sería túbulo colector cortical. O también podrían hacerlo a 40x. Ahorita vemos cómo. ¿Sabes una pregunta? Ajá. ¿Hay diferencias si, por ejemplo, me colocan el indicador encima de un corpúsculo y me dicen el indicador señala o estructura señalada? ¿Hay alguna diferencia en la No, en la respuesta no. Lo he visto preguntado a 10x. Entonces, es bastante injusto porque muchas veces pues puede no verse bien, pero lo he visto preguntado a 10x. Bien, hay algo que no tengo que me toca graficar acá. Entonces, fíjense en lo siguiente.
nosotros vamos a clasificar a las nefronas dependiendo en dónde se encuentre su corpúsculo y teóricamente qué tanto protruya su asa de enjambre, ¿sí? Pero en este caso, en cuanto al laboratorio, solo lo vamos a hacer dependiendo de la ubicación del corpúsculo. Entonces, si le señalan un corpúsculo que se encuentra adyacente a la cápsula renal, se va a llamar corpúsculo subcapsular. Si está a una distancia considerable por debajo de la cápsula renal, entonces lo llamamos un corpúsculo cortical. Y finalmente, si lo encontramos en el borde córtico-medular, lo llamamos corpúsculo yustamedular. Esta pregunta se las pueden hacer ya sea a 4X o a 10X. ¿Listo? Yustamedular. El que está en el borde córtico-medular. Esta es una pregunta bastante frecuente. ¿Listo? Y también hagan la aclaración del matiz si se puede responder tanto nefrona como corpúsculo. Porque yo en mi parcial práctico puse nefrona y ellos me dijeron no, nefrona no es corpúsculo. Y uno se va al libro, se va tanto a Gardner como a Ross y pues sale que las que se clasifican son las nefronas, no los corpúsculos. Entonces, hoy no dijeron que responder corpúsculo. Bien. Entonces después respondan corpúsculo subcapsular, corpúsculo cortical o corpúsculo yustamedular. Esto siempre se va a prestar para ambigüedad. ¿Entre cuáles? Entre el subcapsular y el cortical. Entonces muchas veces es como que, ay, pero el corpúsculo no se encontraba acá, sino que estaba acá, o estaba acá, o acá. Entonces, ¿qué responden esas? Pues ya, yo optaría más que todo por cortical, ¿listo? Entonces, a menos de que esté muy pegado a la cápsula renal, marcaría o respondería cortical, ¿listo? Pero esto puede prestarse para hacer ambiguo. Sí, es como semipermanente. ¿Tiene una jeta? Ah, ok. Bien, hasta acá llevan alguna pregunta en cuanto a la cápsula, en cuanto a la corteza, laberinto, rayo, nada. Bien. Importante lo de los corpúsculos. Si consigo una foto a 4X, porque mi celular falleció, entonces se me quedaron todas las fotos en el cel y no tengo con qué mostrar una foto a 4X. Entonces le voy a tomar. ¿Listo? Bien.
Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es estructuras un poco más micro. Entonces nos vamos a dirigir. ¿Qué región sería esta? Corteza renal. Listo, estamos viendo corpúsculos. Nos ubicamos en corteza renal. Primeramente, lo que debemos ver en cuanto a la corteza renal es la diferenciación de los túbulos. Listo, del sistema tubular. No, a 40X no puedes hacer la diferenciación. 10X o 4X. O sea, solo 10 o 4 Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la diferenciación en el sistema tubular. Como nos encontramos, ¿en qué parte de la corteza? ¿Rayo medular o laberinto cortical? ¿Qué creían ustedes? En el laberinto cortical, ¿listo? Entonces solo vamos a tener túbulo proximal y túbulo distal. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Entonces siempre apliquen estos tres criterios que siempre se cumplen. El túbulo proximal va a ser más eosinofílico va a tener menor celularidad y el criterio más flojo y el que, o sea, les recomiendo utilizar menos es la suciedad de la luz. ¿Listo? Nunca lo hagan con la suciedad porque no siempre se cumple. Ese es el que menos se cumple.